Vamos a compartir la escritura en el libro de Apocalipsis. Quiero compartir la escritura. Hoy quiero cerrar con tener la conclusión de la predicación del ministerio profético, y hoy quiero hablarles acerca de el ministerio profético versus la adivinación. Y quiero compartir en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, la escritura en la mañana de hoy. Dice el texto en el nombre de Jesús: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, y subraye eso, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Muy amable. Hemos estado conversando acerca del ministerio profético y hoy quisiera cerrar esa predicación y analizarlo con hacer la comparación con la adivinación, porque es un área que la iglesia no se ha podido desprender, porque tampoco es fácil para la iglesia poderse desprender, porque es parte de la dinámica. Ahora, no es malo que la iglesia descubra a quienes son falsos, y también la iglesia está llamada a darse cuenta quién profetiza por el Espíritu de Dios y quién profetiza por adivinación. Eso es sumamente importante. Debe la iglesia saberlo, pero no siempre la gente sabe eso, se da cuenta. El profeta es el que trae al pueblo de Dios la palabra de Dios con el propósito de producir arrepentimiento, acercamiento a Dios y purificación. El profeta no habla en nombre de él, sino que habla en nombre de Dios. Por eso hay algunos profetas que en la Escritura usted va a escuchar que están hablando en primera persona. Y usted va a escuchar un sello importante que aparece, yo Jehová, pero está hablando el profeta, porque está hablando en nombre de Dios. Y al hablar en nombre de Dios, él pudiera hablar en primera persona. No siempre es así, pero pudiera hablar en primera persona como si fuera el Señor que está hablando, porque él o ella como instrumento de Dios está trayendo una palabra. Esa palabra debe ser por revelación y debe estar autorizado y dirigido para darla al pueblo, porque no toda la revelación que nosotros recibimos es para darla al pueblo. Inclusive algunos de nosotros vamos a tener sueños con alguna persona y son sueños muy delicados y sueños que pudiera ser que Dios nos los esté dando, pero tenemos que ser prudentes y sabernos manejar para poder darlo a la persona y saber que Dios nos está guiando para dar o decir eso. Porque no todo lo que nosotros recibimos por revelación, por sueño, es para contarlo a la gente. Y eso es sumamente importante, porque la iglesia no se puede dirigir por sueño, ni por cuento, ni por aventura. La iglesia de Cristo debe ser dirigida por la palabra que ya ha sido revelada y que hemos conversado con ustedes, que la misma palabra dice
que es la palabra profética más segura. Yo no puedo dirigirlo a ustedes por medio de otra revelación, cual fuere, aun cuando Dios me la esté dando, porque yo estoy llamado a traerle la palabra. Y no toda la revelación que Dios me da a mí, yo tengo necesariamente que compartirla. Y no quiere decir que yo voy a interrumpir la Escritura para hablar de alguna revelación. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y se puede interactuar entre la Escritura y alguna revelación. Ahora, esa revelación del profeta de Dios debe probarse con la Escritura, que la Escritura aprueba lo que el pastor, lo que el predicador, lo que el profeta está diciendo. Por eso es que cuando nosotros estamos predicando, usted debe tener su Biblia en la mano, su Biblia abierta, para usted saber que lo que estamos diciendo es así. Porque no es un juego la iglesia. Usted puede tomar el tiempo cuando salga de aquí para hacer muchas cosas, pero este lugar, Dios ha querido que se separe para escuchar una palabra que va a producir arrepentimiento, fortaleza, guianza, y tiene que ser con seguridad. No es una aventura. Por eso el profeta tiene que tener seguridad, él de la revelación, debe estar autorizado para decirlo y debe dejarse dirigir por el Espíritu de Dios para ser oportuno en el manejo de esa información que ha sido reciclada y que la ha recibido por revelación o por discernimiento. Eso es sumamente importante. El profeta también está llamado a interpretar la palabra de Dios y la profecía que se han dado en la Escritura. Interpretar la palabra, y ustedes saben que para interpretar la palabra de Dios hay normas, hay reglas que establecen cómo se debe interpretar, tomando en cuenta ciertos puntos. Eso es sumamente importante. Y el propósito de todo esto es que el pueblo sea bendecido. No quiere decir que si alguien es rebelde a la palabra o está en una situación que no está dispuesto a arrepentirse y que la palabra se la dan y cuando le llega, él la resiste, es diferente a cuando todo el que está escuchando la palabra no está viendo como que es palabra de Dios o no necesariamente la está interpretando de la misma manera. Por eso la palabra debe ser la base de todo. Ahora, lo sobrenatural de alguna manera llama la atención de la gente y de ahí es que hemos pasado a una nueva etapa donde ya la Biblia no es lo principal, sino la revelación de la gente. Y vamos menos a un lugar para escuchar una palabra que para escuchar una revelación. Porque el ser humano, eso es como por naturaleza, le gusta esas cosas. Y Dios sabe que el ser humano la necesita y de ahí es que dice que cuando no hay profeta, cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Quiere decir que el día que yo deje de predicar la palabra en la iglesia, el pueblo se va a desenfrenar. Pero cada quien es dueño de sus acciones y es responsable de una relación con Dios. Lo que ocurre es que la palabra, como medio de gracia, va a encaminar a la gente a buscar a Dios, a sumergirse en Dios y a darse una oportunidad para resolver situaciones. Y el mismo Señor que creó al ser humano, a partir de la caída del ser humano, Él está estableciendo que el ser humano busque su rostro y por eso se creó el día de reposo. Y en la gracia, lo que se conoce como el día del Señor, el día de la resurrección de Cristo. Para que la gente se reúna, escuche una palabra que sirva de fortaleza y de guianza. Y lo necesitamos. La necesita el pastor, la necesita el profeta, la necesita el apóstol y la necesitan los hermanos. Tienen que tener contacto con la palabra cada vez. Siempre hay que tener contacto con la palabra.
Hay unos estudios que dicen que muchos predicadores, es alarmante el estudio, que muchísimos predicadores solo leen la Biblia para predicar. Es alarmante. O sea que si los predicadores solo la vamos a leer para predicar y el pueblo no la va a leer porque solamente la va a escuchar un tiempecito, va a haber problemas, porque necesitamos vivir la palabra y detenernos en ella. ¿Alguien está aquí hoy? Si conocemos la palabra, será más fácil poder descubrir quién tiene el Espíritu de Dios y quién no. Y se da que el Señor está prohibiendo desde Israel, está prohibiendo la adivinación. El Señor decidió tocar esos puntos porque son sensibles y porque mucha gente se iba a hacer pasar por profeta, y usted lo va a encontrar en el Antiguo Pacto. Usted se va a encontrar en el Antiguo Testamento como algunos reyes tenían profetas que lo tenían para que le diga lo que ellos querían escuchar, y tenían profetas que no lo querían porque le decían la palabra de Dios. Observe bien que de alguna manera no solamente los reyes, los presidentes y los gobernantes quieren que le digan lo que es bueno para ellos, sino que en la iglesia hay gente que censura la palabra que le produce arrepentimiento, porque quieren escuchar un tipo de cosa, y ahí es donde interviene el enemigo, dándole a la gente, aún en las iglesias, lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar la gente? Y entonces Dios, sabiendo que en su pueblo se podía dar, le advierte que no debe haber en su pueblo gente con ese comportamiento de adivinación. Un adivino es una persona que predice el futuro guiado por espíritu de adivinación, o sea, por espíritu de maldad que se encargan de adivinar o de predecir. Descubre cosas ocultas. El adivino descubre cosas ocultas. Los griegos hablaban de la oninomancia, o sea, ellos querían decir que los adivinos recibían un mensaje de parte de los dioses, tenían un contacto directo con los dioses y que no venía de ellos. O sea, hay como un contacto, el concepto que se utiliza en nuestro lenguaje popular es de medium, que es el que está entre los espíritus y el ser humano. Los adivinos reciben su impartición de unos espíritus que estuvieron al servicio de Dios. Y la Escritura dice que perdieron su dignidad, pero no perdieron el conocimiento. ¿Qué es lo que implica? Que Dios sabe que hay unos espíritus que fueron degradados, que estuvieron a su servicio y que tienen conocimiento. Conocimiento y autoridad. De ahí es que en una de las predicaciones de las entregas de esta predicación, en una de las entregas de esta predicación hablamos cuando Pablo está citando a dos magos que estaban al servicio del faraón egipcio. Y ellos hacían exactamente lo que Moisés hacía, porque esa es una técnica del infierno para crear confusión. Y usted me dice, ajá, puede ser, sí, los reyes. Cuando usted busca en la Escritura se va a encontrar que los reyes, que los gobernantes se hacían rodear de personas que tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando por medio de los espíritus que estaban en ellos. Y eran enseñados y adiestrados. De ahí es que cuando el profeta Eliseo descubre lo que está pasando en una reunión secreta,
en una nación vecina, el rey se reúne y le dice, aquí hay uno de ustedes que me traiciona, que lo que hablamos aquí se lo sopla al gobernante de Israel. Y entonces uno de esos sabios, como ellos le llamaban, le dice, no, rey, es que allá hay un profeta que pertenece al Dios de Israel, a Jehová, y ese hombre es fino. Dios le revela todo lo que pasó. O sea, había alguien allá que sabía que había un profeta del Dios verdadero, que conocía lo que ellos estaban diciendo. ¿Y cómo lo sabe? Porque esos espíritus perdieron la dignidad, no están al servicio de Dios, ni están en la gracia de Dios, pero hacen cosas extraordinarias. Y entonces Dios prohíbe en el pueblo esa actividad, porque el Señor sabe que muchos adivinos son certeros, porque esos espíritus conocen, tienen conocimiento de causa. Entonces, si usted quiere establecer la diferencia, tiene que ver quién está poseído por un espíritu de maldad y quién está dirigido por el Espíritu de Dios. Pero en ambos casos pueden decir cosas importantes, realidades, verdades, y pueden también predecir el futuro de la misma manera que un profeta del Dios Altísimo te da una palabra. Y entonces en la iglesia se dan ambos casos. Esa separación de esos seres espirituales que algunas personas dicen que están amarrados, realmente hay algunos que sí están atados, pero el reino de las tinieblas está suelto y está operando. Y el apóstol Pablo lo identifica y le llama en Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él está diciendo, están dispersos en el aire una serie de espíritus, y él comienza a identificarlo por rango. Ese no es el tema de hoy. Si me detengo ahí, me quedo solo ahí. Y lo que quiero llevarlo es que esos espíritus de alguna manera tienen rango, tienen posición, tienen autoridad. Y esto es interesante porque en las congregaciones se dan casos que la gente como que no lo puede discernir. Y es que en muchos casos los mismos espiritistas que están operando en las congregaciones descubren a otros espiritistas porque no pertenecen a su misma institución. Porque dentro del reino de las tinieblas existe cierta división, y entonces cuando no están operando en el mismo grupo, ellos chocan. Y eso usted lo puede ver en los ministerios, como alguna gente, cuando coinciden en el mismo ministerio, vuelven loco a cualquiera, porque se enfrentan entre ellos, y eso es normal, porque esos espíritus son diferentes, no están operando en la misma entidad, es la palabra. Y al no estar operando en la misma entidad, se enfrentan y generan crisis. Inclusive, esos enfrentamientos llegan a destruir iglesias ciegas, y gente que no tiene la visión de Dios son capaces de hacer fracasar a cualquier congregación cuando esos espíritus, peleándose entre ellos, llegan a situaciones difíciles. Y la Escritura dice que la iglesia no lo puede sacar, eso es lo interesante, sino que tiene que dejar el trigo y la cizaña hasta que llegue el Señor. Ahora, no dice que usted no puede descubrirlo. ¿Alguien está aquí hoy? O sea, no dice que no, usted lo puede descubrir, claro que sí. Usted puede saber quiénes son,
y cómo operan. Usted lo que no lo puede sacar. Entonces esos espíritus hacen su trabajo y hay unos espíritus que están dedicados en el infierno especialmente para trabajar con las iglesias, porque cada uno de esos espíritus tiene un trabajo. Algunos que se dedican a trabajar con la prostitución, otros con el vicio, llámese adicciones, cualquier tipo, droga, juegos de azar, alcohol, eso trabajan con. Entonces hay algunos espíritus que están destinados, su trabajo es en las congregaciones. Y usted se va a encontrar con gente que era santero, era idólatra o adivino, y llegó a la iglesia y no se ha bautizado bien cuando ya le está profetizando a la gente. Pero hay de todo, porque hay gente hasta criado en la iglesia que se ha descubierto que son espiritistas. O sea que hay de todo. Es una dinámica espiritual que parece que hasta se hereda. O sea que posiblemente un espiritista en la iglesia engendre un hijo o una hija espiritista y se crían en la iglesia y su trabajo es contrario. Entonces operan con el propósito de destruir familia, matrimonio, congregaciones, porque cada uno de esos espíritus está dedicado a cosas específicas, por entidad. Aleluya. Algunos están dedicados a trabajar con gobiernos, ya esos son principados, gobernadores, se dedican a otro tipo de trabajo. De manera que el Señor prohíbe la adivinación justamente por eso, para evitar que la iglesia, que sus hijos, en el caso del pueblo de Israel, sea dirigido por espíritu de maldad y que quiten la mirada de Él. El Señor quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, que le sirvamos, que lo amemos, pero que dependamos de Él. Aleluya. Entonces el texto en el libro de Levítico 19:26 dice lo siguiente: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, le dice al pueblo de Israel. 3 cosas plantea el texto. No comeréis cosa con sangre, el apóstol Pablo lo instruye en el nuevo pacto y dice que de la poca cosa que le prohibió, o más bien le enseñó a los hermanos que no hicieran, es comer cosas con sangre, o sea, comer sangre, ahogado y eso. Y algunos, en República Dominicana se da muy a menudo que la gente se come la sangre, literalmente, la sangre de los animales, la sazonan y se la comen. Y algunos creyentes tuvimos la oportunidad de comerla y otros de verla. Yo no fue muy fácil para comerla porque le echaban en una bolsa que la sacaban de las vísceras de los animales, y de niño la víscera siempre me dio náusea. Y yo siempre preguntaba, ¿y cómo la gente se atreve a comerse eso? Pero lo normal es que la gente se la coma. Entonces, ¿cuál es el concepto? Ya saben el concepto de agorero, ¿verdad? Y ustedes han escuchado lo que alguna gente dicen, hasta los políticos, los comunicadores, usted lo va a escuchar que hablan mucho ellos usan el término ave de mal agüero, y se refieren a alguien que siempre está viendo lo negativo, o que viene diciendo cosas que ellos no ven oportunas. Y entonces un agorero es una persona que presagia cosas malas, que también es una actividad de adivinación. Presagian cosas malas, maldiciones y todo aquello. Por eso es que Balaam, cuando el rey Balaam lo cita para bendecir al pueblo, él lo que declara contra
Balac, hubo una intervención de Dios para hacer que él no diga necesariamente lo que quería decir, sino que él le dé una palabra al pueblo de Moab acerca de quién es el pueblo de Israel y quién es su protector. Ahora, en el antiguo pacto nosotros encontramos que estaba prohibido la adivinación. Sin embargo, hay un caso que se analiza muy a menudo desde el punto de vista de la escatología, que no es el caso que voy a analizar hoy, pero quiero que ustedes lo observen conmigo. En primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. O sea, el pueblo de Israel estaba claro. ¿Espíritu de qué? De adivinación. Él no pidió un profeta. No, él no pidió un profeta. Porque pedir un profeta implicaba una señal de arrepentimiento. Y hay gente que aun cuando pertenece al pueblo de Dios no tiene el mínimo deseo de reconocer su comportamiento pecaminoso. Y entonces dice: búsqueme una mujer que tenga espíritu de adivinación. No quiere decir que no había hombres que tenían espíritu de adivinación, pero la mujer espiritualmente, regularmente es muy sensible, y ocurre también en el mundo espiritual contrario, tanto para Dios como para el infierno, tienden a ser muy sensible y certera. Y entonces él pide que sea mujer. La primera, ¿no? Lo segundo, que tenga un espíritu de adivinación. Pero usted se pregunta, pero si ya se había prohibido, el mismo Saúl lo había prohibido, ¿cómo sabe el palacio? ¿Cómo sabe el palacio que existe una mujer y tienen la dirección dónde está esa mujer? Eso es interesante, porque todo el tiempo en el palacio se ha sabido todo, lo que se dice en secreto y lo que se dice en público. No subestimen a la gente que está en el poder y que gobierna. Tiene gente alrededor que sabe eso, sabe todo lo que se está moviendo. Y entonces ya en el palacio se sabía que esa mujer estaba ahí y sabían lo que hacía. ¿Y quién la recomienda? Sabe que la mujer es certera. Y estamos hablando del pueblo de Dios, ¿eh? No se olviden de eso. ¿Y qué significa un adivino certero? Que está conectado directamente con los espíritus de maldad y que lo que dice es cierto. Entonces, ¿cómo usted me va a preguntar a mí? Entonces, ¿cómo un espíritu de maldad puede predecir cosas y decir cosas ciertas? Bueno, se lo expliqué al principio. Por eso Dios lo prohibió. Porque están dirigidos por espíritus que estuvieron al servicio del reino de Dios. Y Dios lo conoce y sabe el conocimiento que tienen y lo que son capaces de hacer. ¿Alguien está aquí hoy? Dice: para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Dice: yo quiero consultarla, dice el rey, como un medium, que ella me sirva de medium. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Sabemos lo que tú quieres y te vamos a llevar allá. Te vamos a llevar donde una persona que de verdad hace su trabajo y que está conectada con esos espíritus que tú has pedido, rey. Entonces en el 28:12, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. La señora tenía espíritu, los espíritus trabajaban con invocación de espíritu de muerto. Y usted dice: pero ¿funciona eso? Sí, yo le estoy hablando del pueblo de Dios de Israel. Allí había una mujer que consultaba a los muertos.
y que Saúl fue disfrazado donde ella, pero cuando ella entró en contacto con los espíritus, inmediatamente se dio cuenta, le dijeron, es el rey que tú tienes ahí, y ya usted sabe el juidero que se le armó. Porque el rey, ella pensó que le había puesto una trampa porque él había prohibido eso. Y quiero que en esto estén claros. Porque muchos de nosotros que predicamos, enseñamos cosas que después cuando entramos en crisis la negamos. O cuando nuestros hijos tienen algún comportamiento inapropiado queremos justificarlo. No se tuerza de la palabra. No se tuerza. Manténgase firme, en obediente a esa palabra y fidelidad a esa palabra, pase lo que pase. Porque la autoridad viene por vivir la Escritura. Y entonces enseñamos muchas cosas que cuando los hijos de uno se meten en rojo, entonces nosotros queremos defenderlo a ellos y justificarlo, y lo que enseñamos ya no es así como lo enseñamos antes. O cuando entramos en alguna crisis por tener poder o por tener riquezas, de alguna manera mucha gente comienza mal, pero termina torcido. Saúl aparentemente comenzó bien porque prohibió lo que Dios había dicho que se prohíba, y él como rey estaba en autoridad para prohibirlo. Pero ahora él está consultando espíritu de muerte. Y la señora lo descubre. Y ojo con esto, que un hijo de Dios deje de consultar a Dios y la palabra y que pida consejo a sus líderes de la iglesia y se vaya donde un hechicero que puede estar dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Se ve muy feo que uno de la iglesia salga a consultar a un hechicero fuera, pero puede consultar a un hechicero dentro de la iglesia. Saúl no salió del pueblo de Dios, se quedó en el pueblo. Y él dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, no temas. Entonces le dice, tranquila, que el rey está aquí, el rey te va a proteger. Y entonces le pregunta, ¿qué has visto? Y la mujer responde a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Observe bien, que para los griegos el adivino es el que está conectado directamente con los dioses. Ella le dice, he visto dioses que suben de la tierra. Ella, como consultaba a los muertos, le está diciendo, yo estoy viendo espíritu de muertos que suben de la tierra. Porque su trabajo era adivinar, predecir y recibir información de los espíritus. Y entonces hay espíritu de muerto. Y eso también tendría que aplicárselo más adelante, el concepto en términos bíblicos. Y entonces ella le describe lo que ella está viendo. Y le dijo cuál es su forma. Entre todos los que subían de esos espíritus, ella identificó uno de ellos y respondió, un hombre anciano viene cubierto con su manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Observe esto. Humilló su rostro a tierra e hizo reverencia, pero no al Dios de los dioses, no al Santo de Israel. No fue para arrepentirse, absolutamente. Porque le hacen reverencia y se humillan ante espíritu de maldad, no ante el Dios verdadero, conociendo al Dios verdadero. Porque Saúl lo conocía. Resisten la palabra de Dios y al Dios verdadero. Y cuando se arrodillan al lado suyo, invocan espíritu de maldad, no al Dios verdadero. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Con conocimiento hacen eso? Sí, sí, con conocimiento. Son capaces de bajarse y hacer lo que estamos haciendo, y aparentemente es una humillación. Y hasta gritan, derraman lágrimas con sollozo y con gemido. Pero no es al Dios verdadero. No es al Dios verdadero. Y Pablo, en el libro de los Hechos, le aconteció algo y el escritor de los Hechos lo registra en el capítulo 16, versículo 16.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ojo con eso, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Observe que Saúl no pidió un profeta, ni lo llevaron donde un profeta, y observe aquí que Pablo está diciendo algo y que el escritor de los Hechos lo trajo, la narración del apóstol Pablo. Y entonces aquí algo interesante. Dice que tenía espíritu de adivinación y que daba gran ganancia a sus amos. O sea que ella era una persona que la utilizaban dando profecía, adivinando cosas, pero ella no se pertenecía, sino que había sido esclavizada. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo. Escuche eso, deténgase y analícelo. ¿Quién es que está diciendo que ellos son siervos del Dios Altísimo? Altísimo es el nombre que los espíritus de maldad y Satanás dan a Dios, lo más alto que no se puede alcanzar, el Altísimo, así le llaman. Son siervos del Dios Altísimo. Ese es el término que utilizan. Pero estaba diciendo una verdad. ¿Cómo saben los espíritus de maldad quién sirve a Dios de verdad? Ah, buena pregunta. Porque ellos saben quién les sirve a ellos, quién está en la cuerda floja, quién coquetea con ellos y quién de verdad sirve a Dios de corazón. ¿Y quién tiene autoridad? Ellos lo saben. Porque ese conocimiento está disperso y ellos están en capacidad por conocimiento de saber esas cosas como espíritu. Y entonces aquí, ¿qué mejor profecía que esa? Que alguien venga a la iglesia y diga: ese pastor es un siervo de Dios. ¿Quién dice que es Dios que está diciendo eso? Porque también los demonios lo dicen. Y cuando me dicen así, yo me recuerdo de Canta Claro. Ya le he contado lo de Canta Claro. De una vez me llega a la mente. Ustedes saben del gallito de Canta Claro que tenía las espuelas finas y que él era el único en el gallinero. Pero había una zorra que se quería comer las gallinas y también se quería comer a Canta Claro, pero comenzó con las gallinas y cuando le quedó Canta Claro tenía miedo a que Canta Claro le diera con la espuela y le produjera una infección. Y entonces, ¿qué hizo? Se hizo amiga de Canta Claro, la zorra, y entonces iba y le decía: es que tú cantas tan lindo, Canta Claro, que yo no puedo estar sin ti. El concepto de dependencia que alguna gente quieren hacerle creer a uno para ponerlo a competir con Cristo. Y uno comienza a creerse la gran cosa. Canta Claro comenzó a sentirse la gran cosa. Vio que era la zorra y que se había comido las gallinas, pero se le olvidó cuando comenzó a lavarlo. Hay profecías que son estratégicas para llevarnos a donde nosotros hemos estado resistiendo ir. Porque la mejor manera de atraparnos es elevando el ego de nosotros. Hasta que un día va y le dice a Canta Claro que al gallito le dice que ella no puede estar sin él y que sus canciones le animan tanto que ella estaba depre. Yo estoy depre hoy, Canta Claro, y tengo que juntarme contigo porque si no me junto contigo yo no creo que pueda subsistir, dice la zorra. Y entonces cuando vaya, usted sabe, Canta Claro, brincaba y saltaba. Hasta que se le acercó y le dijo: yo me siento así hoy. Como ese día ella había decidido terminar con Canta Claro. Y mire de qué manera terminó con él, alabándolo. Y le dijo: yo quisiera que tú me cantes, pero que tú me cantes en el oído y cierres los ojos. ¿Y qué hace Canta Claro? Que no le cantó de una vez. Primero va y brinca, salta, vuela y entonces viene con sus alas. Y viene y acomoda su cabeza en el oído de la zorra. Y entonces comenzó cucuruc. Usted escuchó le partió el cuello.
¿Y qué hizo? Que le partió el cuello, se retiró y dejó a Cantaclaro tranquilo hasta que él terminara de expirar y brincar. No vaya a ser que muriéndose la hiera. Entonces, usted tiene que saber, cuando el Espíritu de Dios le está hablando a usted, y por eso que Jesús habla de sus ovejas, escuchan su voz. Y creo que la situación de nosotros está, que nuestro nivel de ceguera, por querer escuchar algo nuevo y lo sobrenatural, no nos detenemos a darnos cuenta lo que está pasando y quién es que está hablando. Entonces, ¿cómo es que 100 años en la iglesia y no conoce la voz de Dios? No se sienta mal, que más adelante lo veremos, porque en esta serie vamos a hablar también de la manera que Dios habla y de desarrollar código de comunicación con Dios y todo eso. Pero Samuel también estaba criando en el templo y no había escuchado la voz de Dios hasta que Elí le dice, dile, heme aquí, que Dios que te está hablando. Y él comenzó a conocer la voz de Dios y se dio cuenta que Dios estaba hablando y que le dijo Dios, y aquí ya se convierte en un profeta. Dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Algo más le dijo, ellos dicen la verdad acerca de la salvación. Ella estaba a favor de ellos aparentemente. Esos son verdaderos siervos de Dios Altísimo y lo quieren guiar a ustedes al camino de la salvación. Hasta eso saben los espíritus de maldad. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se devolvió y dijo, Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Ajá. ¿Usted quiere encontrarse problema? Dígale alguna vez a alguien que usted descubrió que le está dando una palabra pero que está poseído el enemigo. Dígale alguna vez en su vida, Jehová te reprenda. No reprendemos a la gente cuando nos está diciendo cosas buenas. En mi vida nunca me he encontrado más problemas que comenzando el ministerio no era muy diestro y paré a una persona que estaba ministrando y le dije, no, tú no puedes hacer eso, tú no estás con el Espíritu de Dios. Y nunca me he encontrado con tanto problema entre los hermanos que esa vez. Después todos se dieron cuenta que ella tenía espíritu de maldad y estaba poniendo mano y ministrando, pero nunca me había encontrado en tantos problemas. No era muy diestro, entendía que lo que el Espíritu me estaba diciendo en ese momento esa era la mejor manera de hacerlo. Oye, te digo que te detengas, suelte a esa gente y quítese de ahí. Después aprendemos a disimular y a llamar a la gente, pero nunca me había encontrado tanto. Usted no se va a encontrar en más problemas en su vida que descubriendo a un espiritista que la gente lo tenga como profeta. Nunca se va a encontrar más problemas. Prepárese si alguna vez lo descubre. Entonces, en el texto de principio, en Apocalipsis, encontramos el concepto aquí. Dice el texto en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Escuche el término, ¿eh? Se dice profetiza. El Espíritu de Dios está diciendo, ella se hace pasar por profeta. Y la iglesia la tiene como profeta. Pero el Espíritu de Dios dice que ella es la que se hace pasar. Ella es la que se hace ser profeta. No está autorizada, ni tiene llamado, ni tiene el Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Enseña, dice, que toleras que esa mujer tolera, la iglesia la toleraba, la tenía como profeta.
y le permitía enseñar, y ella aprovechaba para seducir a los siervos de Dios. Y es bueno que se entienda aquí que esa seducción no es la seducción natural aquella de que una mujer quiera convencer a un hombre para que esté con ella íntimamente, no necesariamente. Es seducir por medio de la revelación de la palabra, de conquistar el corazón de la gente para que crean que es profeta de Dios y que tiene el Espíritu de Dios. Y entonces utiliza el concepto de fornicar, porque justamente es el concepto de fornicar y adulterar existe también en términos espirituales, que es cuando nosotros estamos coqueteando espiritualmente con un espíritu de maldad, con algún comportamiento, con alguna conducta que a Dios no agrada. Entonces se altera la relación con Dios y nos estamos espiritualmente prostituyendo. No necesariamente quiere decir que la persona se esté prostituyendo físicamente en términos sexual, que también el concepto lo trabaja, pero aquí no necesariamente véalo así, véalo como espiritualmente alguien dentro de la iglesia puede seducir a la gente para que quiten la mirada de Cristo y la pongan en ellos. Pero ellos no tienen el Espíritu de Dios. Y no hay una cosa que a mí desde que llegué a la iglesia me ha asustado más que la gente que viven siempre defendiéndose, hablando de ellos y guiando a la gente a ellos. Desde nuevo creyente eso me asusta. Porque cuando yo llegué a la iglesia había seguido suficientes ídolos y no me habían dado paz. Y la paz me la dio Cristo. Y mentalmente no estaba preparado para negociar. Y yo recibí estudios de muchísimas religiones, pero ninguno me guiaron a Cristo. Y cuando conocí a Cristo aterricé. Yo no soy el modelo, así que usted no tiene necesariamente que pasarle lo mío. Yo tuve mi experiencia, yo tuve mi crisis. Yo conocí al Señor en una crisis, donde sí o sí, o servía a Dios porque no tenía de otra. Y el Señor permitió que yo llegara ahí para que nunca más mire hacia atrás. Porque la cebolla de Egipto y la comodidad de Egipto traía aflicción. Y el pueblo de Israel en el desierto estaba hablando de lo bueno de Egipto, pero se le olvidó la aflicción. Porque eran afligidos con mucho trabajo, pero se le olvidó. Y lo que estaban era pensando en lo que comían. Y no podemos olvidar eso. Que enseña y se educa a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estaba guiando a idolatría a la iglesia. Estaban guiando a la gente no a Cristo. Y la iglesia estaba ciega y no sabía que había alguien que era profeta, que se hacía pasar por profeta, que profetizaba cosas verdaderas, aparentemente, y cosas que le gustaban a la gente, pero era con el propósito de desviar a los santos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, el Espíritu de Dios está diciendo que le había dado oportunidad para que se arrepienta. Había escuchado la palabra, ¿okay? Se le había dicho, quizá no directamente, pero se le había dicho la palabra, se le había dado y se resistía a la palabra. Pero dele seguimiento al texto para que usted vea qué profundo se va esto. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación, no quiere arrepentirse, resiste. Y he aquí yo la arrojo en cama. Está hablando ahora, aquí hay una palabra profética importante contra la profetisa y dice el Señor que por amor la va a arrojar en cama. Aleluya. No la va a matar de una vez, sino que la va a arrojar en cama a ver si así, de alguna manera, por medio de la aflicción se arrepiente. ¿Entiende el mensaje? Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y también van a ser atribulados aquellos que se han desviado y han dejado de adorar al Dios verdadero por estar siguiendo a una que se hace
o que se hace llamar. Dice, si no se arrepienten de sus obras, de las obras de ellas es la palabra. O sea que Dios en la iglesia, la palabra que nos da es de arrepentimiento. Y el que está haciendo algo incorrecto, el castigo es si no se arrepiente. Porque Dios es un Dios de oportunidades, aleluya. A todos nos ha dado oportunidades y nos sigue dando. Y dice la Escritura que se renueva su misericordia cada mañana. Así que lo que usted hizo ayer, suelte eso y comience a vivir una vida nueva hoy y todo será diferente. Porque hoy se ha renovado la misericordia de Dios a tu favor. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. ¿Y cuál es el propósito? De llevarnos al arrepentimiento. No es de dañarnos. No importa lo que la gente esté haciendo. Dios sigue teniendo misericordia y le da la oportunidad. Ahora, si no se arrepintió en vida, de ahí para allá no hay nada que hablar. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Oiga, porque también no solamente profetizaba ella con espíritu de maldad, sino también sus hijos. Y creo que de eso le hablé ahorita, de muchachos que nacen en la iglesia y que su padre le enseñan a hacer cosas incorrectas y como si heredaran el asunto. Mire, en este caso, lo mismo. Y observe que habla de seguidores, que es posible que alguien le llame paternidad espiritual, entonces llamó seguidores. Si usted quiere llamar hijos espirituales, le llamó así a sus seguidores, pero aquí está hablando de otra cosa, de sus hijos que había engendrado, de lo de biología, lo biológico. Y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Y dice, y lo voy a hacer porque quiero que la iglesia conozca a Jehová, que es el que escudriña la mente y el corazón. Y eso es importante que lo memoricemos hoy. Si el Señor es el que escudriña la mente y el corazón, yo no puedo camuflajearme ni aparentar, sino que Dios me conoce y sabe. Y con Él es el asunto. Es con el Señor. Por eso hay una diferencia entre el que sirve a Cristo y el que sirve a la religión. El que sirve a la religión, si guarda el sábado, se levanta temprano antes que lo vean los hermanos de la iglesia y hace todo lo que va a hacer. Pero el que sirve a Dios no se le esconde. ¿Cómo usted se le va a esconder a Dios? Y no se preocupa por guardar día, ni porque la gente lo vea, sino que tiene una relación con Dios. Y viene a la iglesia no solo para que los hermanos lo vean, que está caliente, que está activo, sino que viene a decirle al Señor, estoy aquí, Señor, dispuesto a que cosas extraordinarias pasen en mi corazón en este día. Y que me dé la fuerza para que cuando comience la semana yo poder reponerme y poder enfrentar esas realidades que me producen debilidades. Esa debería ser la oración de nosotros cuando llegamos a la iglesia. Pero ya saben que algunos van a venir a orar en voz alta diciendo todo lo que hacen, pero hay alguien que va a venir donde Dios diciéndole lo mal que él se siente por la conducta que tiene. Y se está aprovechando su asistencia a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia? La tarea de la iglesia es descubrir los adivinos. Eso es una tarea. ¿Por qué? Porque lo llama la atención a la iglesia. Dice, la tolera, la deja, le permite, porque había ceguera espiritual. Entonces es nuestra tarea. ¿Cómo descubrir eso? Bueno, ya yo estoy concluyendo hoy, yo tengo unos minutos de más, me voy a aprovechar de eso para no tener que explicárselo ahora, sino que lo veremos más adelante. Pero no ya en esta predicación porque la estoy cerrando hoy. Tenemos que aprender a establecer diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de los demonios. Para eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Permítame cerrar hoy con un texto bíblico que puede ser utilizado para alguna predicación más adelante. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 19. Quiero compartir el 20, pero voy a compartir 20 y 21 para que usted se quede con el texto en el contexto, pero así el 20.
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí vamos con el texto que quiero compartir. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice, ustedes tienen la unción del Santo. Y entonces tienen capacidad para conocer todas las cosas. Y entonces el siguiente texto dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ¿quién va a descubrir o cómo lo vamos a hacer? Por medio de la unción del Espíritu de Dios. Porque si tú tienes el Espíritu de Dios, yo también tengo el Espíritu de Dios. Miren, y concluyendo esta mañana, las jóvenes que están aquí solteras, escuche esto que le va a servir. Cuando un muchacho se le acerque y le diga a usted que Dios le dijo que usted va a ser su esposa, dígale a ese joven sin ofenderlo, con dignidad y con altura, dale chance a que el Espíritu de Dios que también esté en mí me diga eso. Porque como Él te habla a ti, también me habla a mí. Cuando Él me lo diga, entonces yo sé que tú estás interesado. Porque es una técnica de manipulación que la iglesia acostumbra a usar. Predicadores, hermanos, pastores, líderes, le gustan hablar en nombre de Dios como para intimidar a la gente. Dios dijo, y no necesariamente es así. Y si es así, entonces usted siente que es Dios que está hablando, porque usted tiene el Espíritu de Dios igual que el predicador. ¿O no? Lo que pasa es que nosotros a veces somos muy emocionistas y no le damos chance a que el Espíritu de Dios nos hable, sino que nos alborotamos cuando escuchamos la palabra. Y entonces, bájele un poquito a las emociones cuando usted esté escuchando la palabra, razone más en el Espíritu de Dios y las cosas serán diferentes. Pero usted tiene la unción del Espíritu de Dios que lo va a capacitar para conocer la verdad. Y de la misma manera que Dios le revela a otro, a usted también le revela. Usted es hijo de Dios. Y Dios habla con sus hijos de diferentes maneras, pero nos habla. El Señor me dijo que me diera tanto, a mí no me lo ha dicho. Si tú quieres yo te doy algo de lo que yo tengo, y cuando el Señor me diga que te dé lo que tú me dijiste, entonces yo te lo doy. Porque el Señor también no me habla a mí. Que el Señor me mandó donde usted, yo vengo de lejos. El Señor que está en ti, y de eso se trata la unción del Santo, que el Señor que está en ti, el Espíritu Santo que está en ti también está en mí, y me va a decir a mí lo que va a pasar, y cuando yo te vea yo voy a, si no me lo dijo, me voy a dar cuenta, ese muchacho, esa muchacha viene de parte de Dios.